Buenos días, quien les habla Dagmaris Ortega, directora general del Servicio Autónomo Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales, ubicado en el estado de Amazonas. Este es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud. El día de hoy tenemos el agrado de presentarle al doctor Gregorio Leopoldo Sánchez con la conferencia titulada Biotecnología y el Complejo Industrial de Salud en Venezuela, una propuesta para las políticas públicas. Muy buen día para quienes tienen a bien acompañarnos en este espacio de divulgación y formación del Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales Simón Bolívar. Soy Gregorio Leopoldo Sánchez, médico adscrito a CAICET, y en esta oportunidad compartiré con ustedes una conferencia que he titulado Biotecnología y el Complejo Industrial de Salud en Venezuela, propuestas para políticas públicas. La conferencia fue pensada para servidores y servidoras públicas, sobre todo aquellos en el sector salud, ciencia y tecnología, para los profesionales y estudiantes de ciencia de la salud y para quienes comparten el compromiso de la consolidación de una patria soberana. La presentación está estructurada en 3 bloques. Presentaremos primeramente el marco conceptual y haremos referencia también al marco político y legal en que se sustentan las propuestas que aquí haremos. Continuaremos con una aproximación a la caracterización del complejo industrial de medicamentos biológicos y biotecnológicos en Venezuela y concluiremos en el tercer bloque con unas propuestas que se hacen desde y para el Estado venezolano. Seguidamente, en el marco conceptual, haremos algunas definiciones que estamos considerando como política, que es política pública, que es salud, sistemas de salud. Tomaremos algún tiempo para definir un complejo industrial de salud y su diferenciación sobre lo que se ha denominado el complejo médico industrial. Haremos una definición de medicamentos, los clasificaremos en naturales, biológicos y de otros tipos. Haremos énfasis en lo que son medicamentos biotecnológicos y haremos mención a las técnicas de biotecnología avanzada. Haremos mención al marco político y legal en que se sustentan las propuestas, primeramente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, su ley de medicamentos. Nos referiremos brevemente al listado de medicamentos básicos esenciales. Hacemos énfasis en que esta conferencia y sus propuestas están orientadas dentro del Plan de la Patria de las 7 transformaciones, avisorando la transformación económica autosustentable del país, pensando en planes nacionales tanto de salud como de ciencia, tecnología y programas de soberanía sanitaria en ello. Haremos referencia a los programas nacionales de formación en bioanálisis, en farmacia, los programas de formación avanzada en biotecnología. Nos acercaremos a una definición del término política pública, refiriéndonos primeramente a un texto de la profesora Jill Walt, una internacionalista sudafricana que tuvo la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Salud en el gobierno de Nelson Mandela en ese país y que en este libro, cuya primera edición se hizo en 1994, denominado Política de Salud, una introducción al proceso y a poder, cómo los pueblos, los gobiernos, las agencias internacionales conducen y hacen la política. Ella nos refiere en la introducción la diferencia que hay entre los angloparlantes y aquellos que hablamos español y portugués con el uso del término política. Para los angloparlantes hay 2 términos que diferencian lo que para nosotros es política. Uno, el término policy, se refiere al direccionamiento de acciones y otro, el término politics, se refiere al arte de gobierno y el ejercicio del poder. En esta conferencia nos referiremos a políticas públicas y nos acercamos así a una definición de la misma. Política pública la definimos como el conjunto de lineamientos, decisiones que orientan y direccionan la acción del Estado para alcanzar determinado objetivo frente a necesidades y demandas de la sociedad. Las políticas públicas implican una comprensión de la realidad y definen cómo actuar. Las políticas públicas se expresan en forma de leyes, reglamentos, de planes, programas,
normas, pautas, resueltos, resoluciones publicados en gacetas, en documentos oficiales o institucionales. Se expresan también en los planes operativos anuales o contemporizando con nuestra política pública actual en las agendas concretas de acciones. Lo más importante en esta definición es este párrafo que dice que una política pública implica una comprensión de la realidad y definen cómo actuar. Y esta comprensión y definición de acciones difiere en los diferentes contextos históricos, sociales y culturales. Es una posición ética la que define a las políticas públicas. Nos estaremos refiriendo aquí a políticas de salud. Nos referiremos aquí a un complejo industrial como una política de salud, pero ¿qué denominamos salud? En un muy breve texto de un autor brasileño que contribuyó mucho con la epidemiología crítica y la salud colectiva, Naomar Almeida Filho, hace una reconstrucción de la etimología en diferentes lenguas muertas y contemporáneas de la palabra salud y se refiere a las acepciones que tiene en el latín, que se refiere a las características de entero, intacto, íntegro, o al griego, que se deriva de holos o totalidad, también del latín, santé, sanidad, saum, que se refiere al carácter puro, inmaculado, correcto, verdadero, al germánico antiguo, Gesunheit, se refiere a integridad y entereza, o al término actual en inglés health, que viene del germánico antiguo, que tiene su raíz en el holos griego, que se refiere a totalidad. Oímos la etimología en varias lenguas, pero ¿a qué se están refiriendo como salud las agencias del sistema de Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud, fundada en la posguerra en 1946? La define como no es la mera ausencia de enfermedad, es un estado de bienestar biológico, psicológico y social. La diferencia de la ausencia de enfermedad, pero la define como un estado. Más recientemente, estas agencias del sistema de Naciones Unidas, tanto la Organización Mundial de la Salud como su agencia en América, que es la Organización Panamericana de la Salud, organización centenaria, inclusive que supera en antigüedad a la Organización Mundial de la Salud, se acercan al concepto de una sola salud, donde resaltan la interdependencia que existe entre la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. Cuando vemos definiciones indígenas de poblaciones aborígenes en los cinco continentes y a qué se refieren con el término salud, hay una comunalidad en ver una visión esencial del cosmos, la firme creencia de la naturaleza espiritual de las cosas y la interdependencia que existe entre el bienestar de los seres humanos con la integridad del ambiente. Partimos de la postura de la salud colectiva, definiendo la salud como un campo de conocimiento y un campo de lucha y que es un proceso histórico y socialmente determinado. El Estado se organiza en sistemas para brindar servicios de salud, pero ¿qué denominamos sistema? Nuevamente acá el significado en diccionarios de filosofía y en el diccionario de la Academia Española nos dicen del término sistema como la interrelación de objetos, sus propiedades, que conforman una determinada integridad o unidad, una definición filosófica, el conjunto de ideas o teorías estructuradas como un todo coherente y lógicamente enlazado que permiten una interpretación unitaria de la realidad y en la Real Academia, conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí, conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a un determinado objeto. ¿Qué denominaríamos entonces sistemas de salud? Para la Organización Mundial de la Salud, sistemas de salud son la suma de todas las organizaciones, instituciones, recursos cuyo objetivo principal es mejorar la salud de la población. Es meramente descriptiva, es básicamente normativa. El Instituto Suramericano de Gobierno en Salud del UNASUR, un tanque de pensamiento de este organismo de cooperación de la primera década de este siglo que expresó la voluntad de gobiernos progresistas latinoamericanos, lamentablemente ya hoy extinta. ISACS nos definen sistemas de salud
como una construcción histórica y social, como las respuestas concretas que se construye una sociedad para satisfacer las necesidades de salud de su población con el objetivo básico de promover y mantener la salud. Somos del criterio que la salud colectiva como un campo de lucha, como un campo de conocimiento, sostiene una mejor definición de sistema como una construcción histórica y social. Siendo una expresión del modelo político, económico y social prevaleciente en una nación en un momento, sus sistemas de salud también son diferentes. Los sistemas de salud son diferentes de país en país, de modelos políticos y económicos de una nación u otra. Frenk y Londoño, dos autores del liberalismo económico, proponen un modelo para analizar los diferentes sistemas de salud en que según las funciones que ellos le atribuyen a los sistemas de salud, de regulación, financiamiento, articulación y prestación, podrían quedar de alguna manera caracterizados en dos polos. En el lado de la derecha tenemos el modelo privado atomizado, donde vemos que hay una función de regulación ejercida por el Estado en su capacidad de hacer leyes y normas que está desdibujado, fuentes múltiples de financiamiento y múltiples prestadores de servicio. En el lado izquierdo vemos los modelos públicos unificados, donde hay una fuerte regulación, una gran presencia del Estado en dictar leyes, normas, pautas, unificación de los fondos públicos, en la estructuración de sistemas públicos únicos nacionales de salud y también en la unificación de las instituciones que prestan servicios de salud. Ellos hacen este modelo para justificar lo que se ha denominado o lo que ellos denominaron el modelo de pluralismo estructurado, en el que se inspiró mucho el modelo que hoy prevalece en la vecina República de Colombia. Nuestro modelo actualmente responde más bien a un modelo segmentado que vemos aquí de segundo de derecha a izquierda. Una regulación no muy fuerte, un financiamiento fragmentado, también una prestación de servicios fragmentada. Veremos entonces cuál es la caracterización del sistema de salud en Venezuela. Nuestro modelo es un sistema segmentado, es un modelo de salud segmentado donde vemos que hay un sector público y privado, un sector público donde tiene diversas fuentes de financiamiento, fuentes que pueden venir del gobierno central o de las cotizaciones de los trabajadores o de empleadores. Los fondos los administran o el Ministerio de Salud o el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o los institutos de previsión social de las Fuerzas Armadas, de las universidades, del sistema del Ministerio de Educación como es el IPASME o de la industria petrolera nacional. Vemos que hay varios proveedores en hospitales, unos del Ministerio, ahora de Barrio Adentro, otros del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y centros de atención ambulatoria según sea la institución. Vemos el sector privado que es atendido por empresas a través de aseguramiento de sus trabajadores o aquellos que van directamente a los hogares, pero que dependen de las personas con capacidad de pago para acceder al sistema privado, mientras que el sistema público, los usuarios también son fragmentados, personas que no tienen cobertura por seguros de sus instituciones, que tienen que asistir a los hospitales del Ministerio del Poder Popular para la Salud o aquellos que acuden que están asegurados por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o la red de prestación de servicios de la institución en donde sirven. Vemos entonces que el actual modelo de salud en Venezuela es un modelo segmentado, fraccionado, y esto tiene interés porque la aspiración es tener una industria de producción de bienes tangibles en forma de medicamentos que sea útil al Sistema Nacional de Salud, tanto a su subsector público como su subsector privado. ¿Cuáles son para nosotros los componentes fundamentales de un sistema de salud? Primeramente, que haya política sanitaria, el direccionamiento de las acciones que vimos, normas enmarcadas en grandes políticas sociales para el desarrollo económico que definen las características del Estado y de la sociedad. Un sistema de salud necesita de profesionales, técnicos, de personas que conformen y den vida en el sistema, una red de servicios asistenciales,
Esta red de servicios necesitan de tecnologías e insumos, de bienes tangibles necesarios para cumplir con los objetivos. Estos diferentes componentes se interrelacionan en una dinámica que está dada por la forma como se financian, cómo se gestionan, cómo se regulan, cómo se producen esos bienes, cómo se prestan esos servicios y sus modelos de atención y de gestión. Hemos hablado de bienes tangibles, hemos hablado de estructura, de hospitales, de ambulatorios, de bienes tangibles como los medicamentos, los insumos, los equipos, hemos hablado del personal, pero también los sistemas de salud tienen un componente simbólico fundamental, un componente subjetivo, donde el Estado tiene una importante responsabilidad. Aquí aseveramos, como lo dice en Gilson en este artículo del 2003, el análisis de las políticas de salud tiene que reconocer que los sistemas de salud son instituciones sociopolíticas complejas, que no son meramente centros dispensadores de intervenciones biomédicas, que el Estado juega un papel central en los sistemas de salud, más allá de las funciones que vimos de su financiamiento y su organización, en la producción de valores éticos necesarios, en las conductas personales, en las prácticas organizacionales, en los procesos de diseño e implementación de sus políticas. Es el componente de producción y de reproducción social que se hace en el sistema de salud, cómo los valores éticos fundamentales se producen y se reproducen en los sistemas de salud en una nación en un momento histórico determinado. Nos acercamos a la definición de lo que se llama un complejo industrial de salud, pero queremos anteponer lo que ha sido la caracterización de los sistemas de salud y la organización del sistema industrial transnacional en la forma de complejos industriales aseguradores, que a decir del profesor Oscar Feo, de quien tomo esta diapositiva, el complejo médico industrial asegurador está configurado por las grandes corporaciones transnacionales que producen medicamentos y tecnologías médicas, que están más que promoviendo o creando condiciones saludables, crean y mantienen enfermedad en función de intereses económicos, de ganancias para la acumulación de capital, y que están representados mayormente por la industria farmacéutica, por la industria tecnomédica, la producción privada de servicios, la producción de insumos y proveedores y por la industria aseguradora. Esta es una caracterización entonces del sistema transnacional, cómo se organiza dentro de la economía política mundial en el capitalismo. Los complejos médicos, industrial, asegurador de salud se conforma como un poder que mueve grandes intereses económicos, que inclusive puede decidir el curso de gobiernos de países o de regiones completas. Porque la salud es un problema que tiene que también ser definido desde el punto de vista de la economía política. Tenemos varias acepciones de salud para la economía política. Puede ser un bien transable, una mercancía, un bien que se adquiere según la capacidad adquisitiva. Esto es el sistema liberal preponderante de la salud como mercancía. Tanto tengo como cuánto dispongo para comprarla. Puede ser concebida la salud también como una inversión para aquellos dueños de los bienes de capital, de las grandes industrias, de las grandes corporaciones. La salud puede ser considerada como una inversión, siendo el capital o la acumulación del capital el fin último, la inversión en mantener saludable la fuerza de trabajo que determina el funcionamiento de esos bienes de capital, pues la salud es concebida como una inversión. La salud para nosotros es concebida como un derecho social, es un derecho humano transformado en derecho social. Por el solo hecho de ser seres humanos, tenemos que tener condiciones que produzcan y reproduzcan la vida digna. Al concebir la salud como un derecho social, se le da un carácter relevante al Estado en la determinación del sistema de leyes, normas, pautas que garanticen la salud como derecho.
Esta introducción de lo que son políticas de salud, sistemas de salud, del complejo médico industrial asegurador, nos acerca a la definición que queremos compartir con ustedes de que es un complejo industrial de salud. Para ello nos apoyamos en lo que para la epidemiología crítica para la salud colectiva, a decir de uno de sus principales exponentes en el texto Epidemiología crítica y salud de los pueblos, Jaime Breil, nos configura en esta gráfica lo que es la salud colectiva. Es una expresión de los esfuerzos del Estado y de las sociedades que incluye la salud colectiva, la salud pública, a la que configura como el aparato de gobierno, ese sector científico técnico del Estado en instituciones que se encargan de velar, pero que la salud colectiva va más allá de la organización pública sanitaria, que incluye la salud individual. En este marco gráfico, donde el Estado y sociedad configura la forma como la salud colectiva se da, que incluye la salud pública y la salud individual, es que nosotros caracterizamos la conformación del complejo industrial de salud. A decir de la escuela brasileña, que mucho ha contribuido con la salud colectiva y la epidemiología crítica, el complejo industrial de salud es ese solapamiento de sistemas industriales de producción que garantizan el acceso y cobertura de servicios, que es un sobrelapamiento que incluye a los sistemas nacionales de ciencia, tecnología, de innovación para prestar insumos y servicios a un sistema de salud de cobertura universal. Un complejo industrial de salud es entonces la intersección de los sistemas nacionales de innovación con los sistemas de salud para la producción de bienes tangibles para garantizar el acceso y cobertura en un sistema de salud universal. Este es un cuadro esquemático que caracteriza lo que denominamos en esta conferencia como complejo industrial de salud. Esto no es la caracterización de la dinámica económica, sino que es cómo se interrelacionan en un marco de análisis entre los sectores industriales y el sector prestador de servicios, entre los sistemas de innovación científica y tecnológica y las industrias, aquellas industrias que tienen una base en la química y la biotecnología para producir fármacos y medicamentos, vacunas, hemoderivados, reactivos para diagnóstico, aquellas industrias que se fundamentan en las ciencias de las ingenierías, de la mecánica, de la electrónica, de la ingeniería de materiales para producir equipos médicos, equipos electrónicos, equipos de prótesis, órtesis, los materiales de consumo. Todo este sector industrial da una dimensión de la producción de bienes tangibles que son utilizados para la prestación de servicios en los sectores prestadores de servicios, en los hospitales, en los consultorios, en los servicios de diagnóstico y tratamiento. Este es un cuadro muy esquemático que, como digo, es un marco para el análisis de las complejas relaciones que hay entre la ciencia, la industria, los sistemas de salud. Aquí vemos esquemáticamente cómo se comparten información, conocimiento, cómo se transan negociaciones, mercancías, información y conocimiento que vinculan al sector industrial con el sector de prestador de servicios. El complejo industrial nos da una idea de la dimensión tanto económica como social de la salud. Y esta relación del complejo industrial de salud de alguna manera se modula por la capacidad de regulación que recae como responsabilidad en los estados soberanos. La regulación entonces es el conjunto de leyes, normas, reglamentos, bases que regulan estas transacciones, tanto financieras como de información, este intercambio de conocimientos, de información que vinculan al sector industrial con el sector prestador de servicios. Durante la conferencia de hoy nos centraremos en la industria de base biotecnológica, particularmente en medicamentos de base biológica y biotecnológica. Nos referiremos tanto a las vacunas como a los hemoderivados, como a lo que llamamos bioterapéuticos o medicamentos biotecnológicos, así como haremos mención a los reactivos para diagnóstico.
Esta es entonces la conformación esquemática de esta dimensión económica y social de la salud que hay que entender para ver cómo se inserta la salud en esta dinámica del capitalismo o de sistemas de organización político y social que nos acerquen hacia la provisión universal y cobertura universal de servicios en un sistema distinto al capitalismo. ¿Cuál es el fundamento legal en Venezuela que rige para los medicamentos, de los cuales hablaremos? Los medicamentos, a decir de nuestra ley, son toda sustancia y sus asociaciones o combinaciones que están destinadas a prevenir, diagnosticar, aliviar o curar enfermedades en humanos y animales, a los fines de controlar o modificar sus estados fisiológicos o fisiopatológicos. Esa es la definición que contiene la ley vigente de medicamentos a partir del año 2000 en la República Bolivariana de Venezuela. Varias formas de medicamentos están incluidos dentro de la ley, según quién los produce, cómo se produce, si necesitan o no de registro para su comercialización. Los diferentes tipos de medicamentos se caracterizan como fórmulas oficiales, fórmulas magistrales, especialidades farmacéuticas, productos biológicos, productos naturales o radiofármacos. Esta es la clasificación que por ley se hacen de los medicamentos o productos farmacéuticos. ¿Qué quiere decir? Una fórmula oficial son aquellos medicamentos que son elaborados por un farmacéutico y dispensados en una farmacia, que no requieren de registro sanitario. Las fórmulas magistrales son hechas para pacientes determinados a fin de cumplir con una prescripción de un médico facultativo. Es una prescripción individualizada, también se dispensa solo en farmacia, tampoco requiere de registro sanitario, sino que se expenda por un facultativo y por personal autorizado. ¿Qué es una especialidad farmacéutica? Ya son medicamentos industrializados, como dijimos, de base química, una composición cualitativa y cuantitativa definida, elaborada en industrias o laboratorios farmacéuticos que para comercialización requieren de un registro de especialidades farmacéuticas, requieren de una autorización de comercialización en forma de registro sanitario. Los otros tipos de medicamentos son los productos biológicos, al que nos referiremos particularmente en esta presentación. Todo medicamento obtenido mediante procesos biológicos, biotecnológicos y que requieran para su expendio de registro sanitario correspondiente. Nos referiremos también tangencialmente a los productos naturales. Los productos naturales son toda sustancia de origen animal, vegetal o mineral que haya sido acondicionado para el uso farmacoterapéutico, que requiere para su expendio la autorización en un registro. En nuestra normativa hay un registro de productos naturales y que cumplen con pautas establecidas en nuestras normativas. Hay un tipo de medicamento especial que son los llamados radiofármacos, fármacos que contienen sustancias radioactivas y que se administran con fines de diagnósticos o terapéuticos. En esta presentación nos centraremos muy particularmente en los medicamentos biológicos y tangencialmente en los productos naturales para caracterizar la biotecnología en un complejo industrial para la Venezuela que queremos, que aspiramos. La regulación de los productos según su naturaleza. El conjunto de leyes, normas, procedimientos depende mucho de la autoridad sanitaria en competencia. Las especialidades farmacéuticas, tanto su importación como su producción nacional, está normada, regulada por el Instituto Nacional de Higiene. De igual manera, los medicamentos de origen biológico, tanto su producción como su importación, en buena medida recae en el Instituto Nacional de Higiene su regulación. En cambio, que los productos llamados naturales necesitan actualmente trámites en el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria.
Es un asunto que llamó la atención en la unificación de los productos biológicos como productos naturales, que traen sí una propuesta de reformulación de la regulación de los medicamentos según su naturaleza. Como hemos dicho acá, nos centraremos en los productos biológicos que están regulados por el Instituto Nacional de Higiene y por los productos naturales que actualmente están regulados por el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria. Haremos especialmente mención a aquellos medicamentos, sobre todo los que se producen en el país, que están incluidos en lo que se ha denominado la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales. La Lista Nacional de Medicamentos Esenciales es una política pública, es una decisión del Estado a través de su autoridad sanitaria de garantizar la disponibilidad en cualquier nivel de atención, en cualquier centro de salud, en cualquier momento, deben estar disponible un listado de medicamentos que son considerados como esenciales para garantizar la prestación de servicios necesarios para la garantía del derecho a la salud. La mayoría de los medicamentos que hoy nos referiremos, los medicamentos biológicos y biotecnológicos, están incluidos en la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales. Hablamos así de las vacunas, hablamos así de los hemoderivados, hablamos así de productos biotecnológicos de primera generación, como las insulinas, otras hormonas, y hablaremos también de los productos biotecnológicos avanzados como anticuerpos monoclonales. La caracterización de los medicamentos biológicos se ha hecho según sea su método de producción. Es una manera de caracterizar los medicamentos biológicos y utilizaremos este tipo de clasificación para orientar esta presentación. Se ha denominado medicamento biológico convencional aquellos que se obtienen de fuentes naturales. Vacunas en base de virus o bacterias que requieren poca modificación desde el punto de vista industrial para su atenuación o su activación para la producción de vacunas inmunogénicas y seguras. La sangre y sus derivados son medicamentos biológicos convencionales que por técnica fíjense que se considera la sangre ya como un medicamento, sus derivados son medicamentos que a través de la extracción de hemocomponentes o de hemoderivados por técnicas de fraccionamiento y purificación se convierten en medicamentos de producción industrial. Igualmente las proteínas terapéuticas que vienen de cultivos celulares, incluimos aquí la somatotropina, la insulina, determinadas enzimas, son medicamentos biológicos cuyo proceso de producción industrial es relativamente poco complejo y por eso se han llamado convencionales y también en el curso de la historia fueron los primeros en aparecer y por eso se llaman medicamentos convencionales. Se hará una definición particular del término biotecnología para definir a un tipo de medicamentos producidos industrialmente que aplican la ingeniería genética sobre bacterias, sobre levaduras, sobre células, animales y de plantas para producir proteínas de interés. Son las vacunas vacunas recombinantes como las que usamos durante el COVID, como la de la hepatitis B producida en Cuba. Son anticuerpos que usan las técnicas, vacunas que usan las técnicas recombinantes, modificación del ADN para la producción de proteínas de interés y obtener de allí entonces bioterapéuticos. Los bioterapéuticos de segunda generación son también proteínas de origen recombinante en forma de anticuerpos monoclonales que suprimen o activan la respuesta inmunológica con fines terapéuticos. Eso se han llamado productos biotecnológicos de segunda generación. Hablaremos también aquí, haremos mención a los medicamentos producidos con biotecnología de alta tecnología o terapia avanzada.
Aquí nos referiremos brevemente a las terapias celulares, el uso de las células madres, hoy muy en boga para el tratamiento de diversas patologías que caen todavía en el marco de lo experimental. Algunas ya tienen regulación y regulamentación de uso y comercialización. Nos referiremos a la terapia genética o génica para la corrección de enfermedades hereditarias como la hemofilia, como la talasemia, el uso de enzimas de restricción para la conformación de un ADN alterado y su reconfiguración para curar enfermedades hereditarias o genéticas. Y mencionaremos también dentro de las tecnologías avanzadas o la biotecnología avanzada a la terapia tisular, al trasplante, al uso de tejidos como piel, bien sea autólogos de la misma persona o halogénica de la misma especie, o inclusive injertos de tejido de otras especies, que son biotecnologías avanzadas. Este es el tipo entonces de clasificación que utilizamos de medicamentos biológicos según sea su método de producción. El término biotecnología tiene muchísimas acepciones. Fíjense que ya la hemos utilizado en diferentes contextos. Se dice, he encontrado en la literatura, que el primero en referir este término, de acuñar este término, fue un ingeniero agrónomo húngaro, Károly Erecki, en 1919, en que define la biotecnología como la utilización de microorganismos, así como de células vegetales o animales, para producir materiales como alimentos, medicamentos y productos químicos útiles a la humanidad. Ya desde 1919, este ingeniero agrónomo húngaro visualizaba la proyección en el tiempo de la combinación entre la ingeniería y la biología para producir alimentos, medicamentos y productos químicos útiles a la humanidad. Es una definición genérica, histórica de la biotecnología. Tenemos esta definición, pues entonces medicamentos biológicos serían aquellos producidos mediante biotecnología, es decir, en esta visión clásica, la utilización de organismos vivos, de manera que los medicamentos que hemos llamado convencionales también son biotecnológicos, y aquellos que hemos llamado bioterapéuticos o biotecnológicos son también medicamentos biotecnológicos. Generalmente se refiere el término de medicamento biotecnológico a aquellos que han utilizado la ingeniería genética, la manipulación intencional del ADN o el ADN recombinante en la forma de biotecnología moderna. Tenemos entonces un concepto muy general de biotecnología con el uso de productos vivos, y un concepto muy particular de biotecnología para el uso de ADN recombinante. Aquí diferenciaremos los medicamentos biológicos de los biotecnológicos, y dejaremos lo de biotecnología para hablar de los bioterapéuticos producidos por ingeniería genética con el uso de ADN recombinante, y aquellas técnicas de biotecnología avanzada que usan la terapia celular, la terapia génica, la terapia celular como medios de producción de medicamentos. Pero fíjense, hemos hablado de las connotaciones económicas del término salud, y vemos que también la biotecnología tiene una definición para organismos internacionales dedicados a la economía, como la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico. En el 2006 tiene un texto en que define la biotecnología como la aplicación científica y tecnológica a organismos vivientes, sus partes, sus productos, destinados a modificar organismos vivos y o materiales aplicados a la producción de conocimiento, de bienes y de servicios. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, tiene una definición económica de biotecnología cuando dice que es una industria de bienes de capital de la sociedad del conocimiento. Muy denso este concepto, en donde habla de bienes de capital, de la producción industrial a través de maquinaria, el uso de biología y de ingeniería intensa para producir medicamentos que tienen como base el uso del conocimiento. Ahí la integración entre los sistemas de innovación, tanto de la biología como de la
ingeniería para producir bienes tangibles útiles a los sistemas de salud. Es una definición entonces económica de la biotecnología. Queremos con esta lámina hacer una referencia en lo que se refiere a la producción de medicamentos biológicos. Generalmente cualquier producto, cualquier molécula, cualquier ingrediente farmacológicamente activo es desarrollado por un largo proceso de investigación básica que pasa a ser aplicada, investigación aplicada que tiene una fase preclínica y una fase clínica antes que se asegure su calidad, su efecto terapéutico, su seguridad para ser utilizado como medicamento. Extraigo de un texto de la CEPAL también una referencia al sistema jurídico colombiano solo a manera de ejemplo, donde nos dice que su Ministerio de Salud establece un sistema regulatorio específico para el registro sanitario de medicamentos biológicos nuevos, aquellos producidos por primera vez, a los que se llaman productos innovadores, y aquellos que se producen por imitación o mejoramiento de estos innovadores, a los que se llaman biosimilares. De manera que los innovadores son generalmente producidos por las grandes industrias farmacéuticas que tienen la capacidad de captar financiamiento público para producir adelantos y en un largo proceso de investigación aplicada dan con una nueva molécula o con un nuevo ingrediente farmacológicamente activo manufacturado con incipientes estabilizantes, y esto se configura como un biológico nuevo. Y tras de ello, así como hablamos de medicamentos genéricos para las elaboraciones farmacéuticas, hablamos de biosimilares para la producción de medicamentos diferentes a los innovadores, utilizando las técnicas de ingeniería genética, de ADN recombinante. En el sistema regulatorio colombiano se exige lo que se llama un expediente completo, es decir, para la autorización de comercialización de un producto nuevo, se requiere un expediente completo donde se dé cuenta de los aspectos éticos, legales, pero sobre todo de los ensayos de fase preclínica, el modelo de uso en animales de experimentación, luego en fases clínicas 1, en pacientes sanos para estudiar su farmacodinámica y su farmacocinética, 2, para hacer las dosis de estos estudios de fase 2 para ver la adecuación de las dosis y para avanzar en los estudios de su seguridad y eficacia, y en los estudios, en los ensayos clínicos controlados que determinan la seguridad y calidad y efectividad de los medicamentos que van a ser comercializados. Estos son para los medicamentos innovadores. En el caso de los medicamentos biológicos, generalmente son proteínas o son vacunas producidas por uso convencional, células completas, o son proteínas en el caso de recombinantes, son productos biológicos conocidos. Y en el caso de los productos que hemos llamado bioterapéuticos o medicamentos biotecnológicos, la regulación se fundamenta en la comparabilidad de este biosimilar con su innovador, enfocándose en los aspectos de calidad del ingrediente farmacológicamente activo para asegurarse que ese producto, que no viene de los laboratorios industriales originales, sino que son imitaciones o mejoramientos, son comparables con el producto innovador al cual por los estudios de fase del ensayo clínico de fase 1, de 2 y 3 lograron probar su seguridad y su eficacia para ser masivamente administrados. Con esto queremos decir que los productos biosimilares tienen una regulación particular en cada uno de los países, y traemos este ejemplo colombiano porque ellos reconocen en este artículo del 2017 que en Colombia no existe una industria biotecnológica con capacidad de producir biosimilares de manera competitiva, porque se encuentra en un proceso de aplicación de normativa relacionada con la producción de biológicos, lo que puede incidir en el incremento del costo del medicamento. A diferencia de Colombia, Venezuela tiene una larga tradición de producir no solo medicamentos biológicos convencionales, sino también de producir medicamentos biotecnológicos. ¿Qué es necesario para nosotros haber garantizado
un régimen regulatorio que garantice seguridad y eficacia de medicamentos biológicos y biotecnológicos, que haya habido experiencia en la aplicación industrial, en el uso y aplicación de conocimiento a nivel industrial que garantice lo que hemos llamado el saber hacer o el dominio tecnológico, que depende del conocimiento y capacidades del talento humano en determinados sectores de la industria, en la producción de vacunas, en la producción de bioterapéuticos, que haya un control por parte de la empresa, en el caso que proponemos en las empresas productivas del Estado, que hay un control del proceso productivo. Un control significa el conocimiento del proceso, desde la adquisición de sus materias primas hasta el envase y la producción del producto terminado. Hay un control del proceso productivo, que hay un marco normativo, una experiencia de regulación, donde se consideren los aspectos de derecho de propiedad intelectual, donde se consideren los aspectos para la comercialización, el uso y el consumo. Venezuela tiene experiencia en la regulación de medicamentos biológicos, no solo para su importación, sino también para su producción. Y algo determinante en la propuesta que queremos hacer y en el impacto de la biotecnología aplicada casi que en todos países, en la capacidad de compra que tiene el Estado. Generalmente en todos los países es el Estado quien compra la mayor cantidad de medicamentos a ser utilizados en sus sistemas públicos de salud, sean estos sistemas únicos públicos o sean segmentos segmentados. Es lo que hemos denominado en Venezuela los medicamentos de alto costo, que aun siendo provistos en sectores privados, tienen que ser comprados y distribuidos por el Estado. De esta manera caracterizamos acá cuáles son condiciones determinantes para el impacto de la biotecnología aplicada en un país, en este caso en Venezuela. Queremos sustentar una propuesta y para esto nos referiremos a marcos comparativos. En este texto de la CEPAL vemos experiencias que han tenido en varios países con diferentes niveles de desarrollo industrial y diferente desarrollo en su industria, en este caso de biotecnológico. Analizaremos particularmente el caso de la producción de productos bioterapéuticos o esto que hemos llamado biotecnológicos, proteínas de interés que se producen por la manipulación del ADN, el ADN recombinante a través de ingeniería genética, a través de procesos industriales. Vemos acá cómo países como Brasil, la India, China y Cuba han tenido varias estrategias desde el punto de vista económico. En Brasil, con la producción de biotecnológicos, se han propuesto la sustitución de importaciones y responder a las necesidades de su sistema único de salud, que así se denomina el sistema de salud en Brasil. Es un sistema único de salud donde la producción de Brasil sustituye importaciones y responde solo a sus necesidades locales. En la India la estrategia ha sido tanto sustituir importaciones, pero también la producción de estos biosimilares con vías de exportación. En la China, siendo como la India también un amplio territorio con una gruesa población, también hay una vocación para la producción y satisfacción del mercado interno como para la exportación. En Cuba, que hay un desarrollo biotecnológico importante, el foco de la producción ha estado en la satisfacción de las necesidades de su sistema único de salud, satisfacer su mercado interno, pero han tenido también mucho éxito en la exportación de productos biotecnológicos. ¿Cuál es la importancia de la biotecnología que queremos enfatizar en esta conferencia? La que le han dado, vemos la diferencia que le han dado diferentes países, la diferenciación. En Brasil la biotecnología desde el año 2000 tiene un carácter de programa o política de desarrollo, una política nacional de la biotecnología. En la India también desde las décadas de los 90 tienen departamentos dedicados a biotecnología. Hay una estrategia nacional para el desarrollo de la biotecnología.
En China, desde la década de los 80, hay programas que se destinan a satisfacer la producción para la satisfacción de la demanda interna y para la exportación de medicamentos biotecnológicos. Y en Cuba es muy interesante porque siendo un país pequeño, con ese asedio económico durante más de 60 años, desde los años 80 ha constituido un frente biológico, es decir, hacen de la biotecnología una política de Estado dependiente del Consejo de Estado. Muy importante también, como lo dijimos desde el comienzo, en la caracterización de un complejo industrial, en la vinculación del sistema de salud con el sistema sectorial de innovación. Vemos que en el Brasil ellos han pasado de invertir en biológicos a imitadores creativos, crean moléculas y las mejoran y han ya avanzado a la producción de los biotecnológicos de segunda generación, muy ejemplificado en los anticuerpos monoclonales. La India ha evolucionado también ser un imitador, copiador. Otros países en otras latitudes, en Europa, en Estados Unidos, producen medicamentos innovadores. Ellos, por un proceso de producción nacional, hacen lo equivalente a un genérico, que es el biosimilar, tanto para producir vacunas, también como reactivos de diagnóstico, como para proteínas de interés, o lo que se llaman biosimilares de primera generación. Así han hecho vacunas contra la gripe, vacunas contra la influenza, contra el H1N1. En Cuba han pasado de ser innovadores en producción de vacunas a imitadores creativos y productos terapéuticos con innovaciones radicales. El grado de integración que hay entre la ciencia y la tecnología y la industria, el grado de vinculación que hay entre los centros de investigación, universidades, centros de tecnología con la industria es fundamental para el éxito de los programas nacionales de innovación. Esta revisión que hace la CEPAL en el año 2017 caracterizó como baja la integración de la investigación y desarrollo en la producción de biotecnológicos en el Brasil, igualmente en la India, igualmente en China, y caracteriza de alta la integración en el sistema de producción de biotecnológicos en Cuba, donde se han organizado parques tecnológicos o frentes biológicos, como hemos dicho, la combinación de universidades, centros de investigación, instituciones de investigación en las industrias productoras de bioterapéuticos, de vacunas, de medicamentos biológicos y de biosimilares. El número de empresas depende también de la magnitud de varios países, de centenas en la China, India y Brasil a decenas en la República de Cuba. Nuevamente, para caracterizar cuáles son el grado de integración que hay entre los sistemas de innovación y la producción de biotecnológicos, vemos también cómo se han manejado con relación a los regímenes de propiedad intelectual y los sistemas regulatorios. Se califica este régimen como un régimen laxo para el Brasil, donde hay una adhesión a estos acuerdos de propiedad intelectual relacionadas con el comercio que vemos en la primera columna de ADPIC desde 1996 y posteriormente se hacen normativas o normativas específicas para la producción de biosimilares. Igual en la India, el sistema de propiedad intelectual es un sistema laxo, se reconoce la propiedad intelectual de innovadores, pero se avanza en limitación y mejoramiento de esos innovadores para producir biosimilares. Hay una aprobación regulatoria a través de guías estrictas para la producción nacional, hay guías estrictas, vías abreviadas centradas en la seguridad y eficacia en la producción de esos biosimilares. En China se patentan los procesos, tienen un amplio patentamiento en la Organización Mundial de Comercio, están adheridos tanto al ADPIC, a los asuntos de producción de propiedad intelectual relacionados con el comercio, y hay una aprobación regulatoria de obligatorio patentamiento para la producción y comercialización
de medicamentos biotecnológicos. En Cuba también hay un fuerte patentamiento, no solo de productos terminales, sino de procesos. Han tenido un vigor destacable en el patentamiento de procesos y productos que lo hacen muy competitivos en el mercado de medicamentos biológicos y biotecnológicos a nivel internacional. Otra manera de caracterizar los diferentes sistemas nacionales de innovación para la biotecnología es analizar cómo los países garantizan financiamiento para la producción de los medicamentos biológicos. Un financiamiento predominantemente público en el Brasil, aunque también hay inversión de capitales privados, inclusive empresas que se autofinancian. En la India hay un financiamiento público importante, se ha llamado la farmacia del mundo, es relevante los avances que han hecho tanto en elaboraciones farmacéuticas como en productos biológicos la India, y con una fuente pública de financiamiento importante. En la China, a partir de grupos financieros estatales, es decir, financiamientos públicos, también se admite inversión extranjera, pero con un proceso de impuestos altos para la producción de medicamentos en el país. En Cuba, el financiamiento es exclusivamente estatal, el sistema político y social ha privilegiado, ha hecho exclusivo el financiamiento estatal y es sistemático el financiamiento público para la centena o la decena de laboratorios que ellos tienen para la producción de medicamentos biológicos y biotecnológicos. Estas son pues características fundamentales que dan pie para un análisis de un sistema nacional de innovación útil para la elaboración de planes, como presentaremos en las propuestas más adelante. Estas propuestas están orientadas por un principio de soberanía, un término que viene de super omnia, sobre todo. Ya científicos de la política del siglo XVI nos hablaban de la soberanía como ese poder perpetuo y supremo de un cuerpo político, el de la soberanía como un medio para alcanzar el recto gobierno de la República. Hay diferentes maneras del ejercicio de la soberanía, una que radica en el pueblo, otros en la nación, otro en el Estado. Estos son términos políticos y legales densos en que nos referiremos muy brevemente diciendo que Venezuela, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien le ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y la ley a través del sufragio por los órganos que ejercen el poder público, y que los órganos del Estado emanan de la soberanía del poder popular y a ella están sometidos. Todas las propuestas que aquí haremos responden a ese principio de soberanía, responden a ese interés del Estado, de donde emana la soberanía que reside en el pueblo. Queremos compartir para sustentar este concepto de soberanía también otros conceptos como el de seguridad farmacéutica. Nosotros concebimos la seguridad farmacéutica como una función de gobierno. En la situación actual del Estado o que de quien ejerce las funciones del Estado o los gobiernos es de proveer medicamentos según una lista básica de medicamentos, como ya vimos, similares o genéricos preferiblemente. Esos medicamentos, para garantizar seguridad farmacéutica, deben responder a la morbilidad de la nación, que haya cantidades suficientes y oportunas para cubrir necesidades, que sean formulados bajo un formulario terapéutico, una guía que orienta la indicación, la dosificación, el uso de estos medicamentos, acompañados de guías y protocolos de atención médica según sea la patología. Y para el abastecimiento de los medicamentos, para la seguridad farmacéutica se deberían priorizar aquellos que son producidos nacionalmente y teniendo la importación como un complemento a la importación nacional. Nos referimos entonces a este concepto de seguridad farmacéutica como una función de gobierno. Este concepto lo queremos contrastar con el siguiente, que es el de soberanía farmacéutica, un concepto aún en construcción. Vemos una responsabilidad más allá del gobierno del Estado
es un compromiso de los diferentes gobiernos, una linealidad de las acciones que garanticen en una visión de largo plazo con políticas intersectoriales de ciencia y tecnología, salud e industria, donde hay alcances progresivos tanto en nuestra industria química como biotecnológica, como electromecánica, para reducir los niveles de dependencia para la producción y abastecimiento de medicamentos y de los insumos necesarios, como vimos, para el funcionamiento del sistema de salud y la producción de un complejo industrial de salud, un nivel que permita disminuir los niveles de dependencia y aumentar la capacidad de control de nuestro proceso productivo, de la toma de decisiones y con ello nuestro futuro. Me refiero a este concepto de soberanía, más que garantizar la disponibilidad que puede recaer mucho en la importación y como complemento en la producción. El concepto de soberanía farmacéutica está orientado a la producción de la mayor cantidad de bienes tangibles que garanticen el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Nuevamente caemos en el concepto de complejo industrial, nos aproximamos a una breve aproximación del complejo industrial de salud en Venezuela, recaemos en la salud colectiva como campo de conocimiento, como espacio de lucha que incluye la salud pública y la salud individual, que es una responsabilidad del Estado y de la sociedad, la construcción de un complejo industrial que garantice la producción, la transacción de información, la interrelación entre la ciencia, la industria, el sistema de salud en una dinámica integrada, coherente, que permita la producción de bienes tangibles necesarios para satisfacer los requerimientos para garantizar la salud como derecho. Entramos pues en la segunda parte de esta conferencia, que es una aproximación, llamada más que caracterización, una aproximación a la caracterización del complejo industrial de biológicos y biotecnológicos en Venezuela. Bueno, nosotros podemos concebir al complejo industrial de salud en el marco de estas relaciones de la economía política a nivel nacional e internacional, en una industria tan intensa que a nivel mundial representa, después de la industria militar, el complejo médico industrial y asegurador es la principal fuente de generadora de recursos. Entonces, en ellos, en este complejo industrial de salud en Venezuela, tenemos que analizar los componentes tanto públicos como privados, el componente biotecnológico como lo químico farmacéutico. Colocamos en la esfera central, con una visión de política de Estado, ministerios o dependencias del Estado que son esenciales para la conformación de un complejo industrial, y en el medio podemos colocar nuestras empresas que han sido históricamente productoras de medicamentos biológicos y biotecnológicos, en este caso Quimbiotec. Puede ser Espromet Bio, a lo que me referiré, la planta productora de vacunas, o la empresa socialista productora de medicamentos biológicos. Puede ser ubicar en el centro del complejo a centros de investigación como el Instituto de Estudios Avanzados, un instituto que nos referiremos más adelante, productor de investigación básica y aplicada, que surte de conocimiento y de aprendizaje que puede surtir de conocimiento y aprendizaje y de técnicas a complejos biotecnológicos. Podemos, obviamente, nuestro principal centro de investigación, la nave insignia del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, lo podemos ubicar también en el corazón del complejo industrial de salud en Venezuela. También esta empresa de carácter público que está en la Universidad Central de Venezuela, a la que nos referiremos, que es Biotecfar. Podemos ubicar también a las universidades nacionales, a la Universidad de Ciencias de la Salud, en este complejo de producción de salud, con sus programas de formación en bioanálisis, en farmacia, sus programas que están iniciando en biotecnología como parte del complejo industrial de salud.
Podemos ubicar a la Universidad Bolivariana de Venezuela, al Centro de Salud Colectiva y Derecho a la Vida, el CESACODEVI, como fuente de conocimiento que oriente la construcción de políticas, planes y proyectos para un complejo industrial de salud. Podemos ubicar también a nuestro principal ente o instancia reguladora, que es el Instituto Nacional de Higiene, que tiene que promover la regulación o la adaptación regulativa y normativa tanto para la importación como para la producción de medicamentos. Y podemos ubicar también al Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales, CAICET, como apoyo a un sistema de producción de medicamentos en el país como parte de este complejo industrial. Ya caracterizando algunas de las instituciones a las que hemos mencionado, comenzamos por las de menos complejidad, inclusive por la de más reciente creación como institución pública, que es el CICMETA, el Centro de Investigaciones Científicas para la Medicina Tradicional y Ancestral, un centro ubicado en Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, que como dijimos es una dependencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Este centro se creó muy recientemente para la investigación y producción de fórmulas medicinales, una apuesta para la combinación de la producción de estas fórmulas medicinales que combine tanto el conocimiento científico como los conocimientos ancestrales de las poblaciones aborígenes. Se trata también con el CICMETA de contribuir con actividades productivas alternativas al extractivismo, a la deforestación y a la minería, y un centro donde se haga también investigación farmacológica de los principios activos. Este es el CICMETA, que puede ser parte de los medicamentos que hemos definido como naturales, aquellos que por la extracción, purificación y manufactura de fórmulas medicinales que sirven de apoyo o de soporte al formulario terapéutico nacional. Continuamos en orden de complejidad de los medicamentos con la inmensa tradición, no solo regulatoria, sino de producción de productos biológicos. Es conocida la historia de producción de vacunas antirrábicas, de la triple bacteriana contra la toferina, el tétano y la difteria, que tuvo el Instituto Nacional de Higiene desde los años 30 y 40 del siglo pasado. Aquí hay un acúmulo de conocimiento, aquí hay un legado, aquí hay de alguna manera un acervo de conocimiento, siendo esto un centro hoy exclusivamente de regulación, tiene en su pasado inmediato una tradición de producción importante de vacunas que es aprovechable para un complejo industrial de salud. La reciente creación de Spromed Bio. Bueno, ya en la pasada década, el desprendimiento de esta empresa socialista productora de medicamentos biológicos que se desprende del Instituto Nacional de Higiene para superar una contradicción de que no puede producir el mismo órgano regulador, se separa la planta productora de vacunas orientada a la producción de vacunas bacterianas. Hoy también se está avisorando la producción de recombinantes biosimilares con apoyo en la cooperación con Rusia, la producción de medicamentos bioterapéuticos como la insulina. Y esta es una empresa con una capacidad instalada para 120 millones de dosis. Fue diseñada para la producción de vacunas y de medicamentos biológicos, capaz de surtir al país y capaz de exportar. Está transitando por un proceso continuo de adecuación y esperamos prontamente su activación y llevar sus capacidades instaladas al máximo de su capacidad productiva. Tenemos a la empresa Quimbiotec, una empresa creada desde el Instituto de Investigaciones Científicas, que luego se separó del instituto como una empresa, como una compañía anónima, con una amplia tradición en la producción de hemoderivados, medicamentos derivados de la sangre,
con un amplísimo acervo y legado y dominio tecnológico en el fraccionamiento y purificación de hemoderivados, tales como albúmina, inmunoglobulina, factores de coagulación. Quimbiotec no hay duda que es una empresa relevante para un complejo industrial y para un plan de biotecnología en el país. Esta empresa tiene una planta productora de derivados sanguíneos que con la recolección de plasma y fraccionamiento y purificación del mismo se obtienen estas proteínas de interés que mencionamos, que son todos medicamentos esenciales como es la albúmina, las inmunoglobulinas y los factores de coagulación. No hay duda que es una joya tener a una empresa como Quimbiotec en Venezuela. Hemos contabilizado para hace 3 años, en el año 2022, Quimbiotec presentó un trabajo científico donde había un estudio de las plantas productoras de hemoderivados a nivel mundial. Se ubican como 45 plantas en menos de 30 países y estamos muy orgullosos de que en América Latina, Argentina, Cuba y Venezuela sean países que tienen plantas productoras de hemoderivados. Hay intentos progresivos en el Brasil de Biomanguinhos, una empresa que se espera que produzca hemoderivados en los próximos lustros. Pero, me repito, es un lujo tener una empresa funcionando, operativa, con algunas dificultades de operación por estas medidas económicas, por las medidas coercitivas unilaterales, por la merma en el talento consecuente de estas medidas económicas, pero es un lujo tener una empresa como Quimbiotec que merece ser consolidada, fortalecida y ampliada sus capacidades productivas. Quimbiotec tiene una capacidad instalada de producción de 1 millón de viales de productos terapéuticos, 1 millón de viales al año. En el decenio pasado se estimó que un promedio de 571.000 viales de año se usan en Venezuela para satisfacer sus demandas nacionales, y Quimbiotec tiene una capacidad instalada para producir 1 millón de viales, lo que indica que es capaz, que tiene la capacidad, al menos en hemoderivados, de satisfacer la demanda nacional y exportar a la región. De hecho, en algunos años, Quimbiotec fue capaz de exportar hemoderivados a países de la región andina. Quimbiotec también tiene una planta productora de fármacos recombinantes, un proyecto que se inició habiendo sido exitoso en la producción de hemoderivados. A inicios de los 2000 se inició un proyecto para la producción de fármacos recombinantes. Ya dijimos, son fármacos, medicamentos biológicos o bioterapéuticos o medicamentos biotecnológicos de primera generación que a través de la ADN recombinante, a través de la ingeniería genética, en un proceso industrial por bioprocesamiento y por purificación, se obtienen proteínas de interés para satisfacer muchas patologías que son muy frecuentes y que es un medicamento básico esencial, muchos de ellos necesarios para el funcionamiento del sistema de salud. Esta planta se inauguró se inició el proyecto en el 2013, se culminó en el 2014. Las dificultades que han caracterizado este último decenio en Venezuela entorpecieron la producción definitiva, pero Quimbiotec está retomando tanto la producción de hemoderivados como esperemos que en un futuro cercano la producción de fármacos recombinantes o de productos biológicos, biotecnológicos, biosimilares para sustituir importaciones y satisfacer parte de la demanda nacional de estos medicamentos. Es el caso del filgastrin, un factor estimulador de células granulocíticas necesario como coadyuvante para el tratamiento de inmunodeficiencia, o bien sea adquirida o congénita, o para compensar los efectos indeseados de las quimioterapias en las patologías cancerosas, de manera que hay una línea en el proceso de innovación que coloca muy cerca en la producción para la comercialización de filgastrin, igual
igual de otras bioterapéuticos de primera generación o biosimilares, como son los interferones o como son también factores de coagulación producidos por técnicas recombinantes. Estas son las capacidades instaladas que tiene Quimbiotec, que puede contribuir a una estrategia para satisfacer las demandas del sistema público o complementar las necesarias importaciones hasta que se lleven sus capacidades productivas a poder satisfacer la demanda nacional. Como dijimos, en hemoderivados la capacidad instalada puede satisfacer la demanda nacional y exportación, y tiene que haber un continuo en la inversión en estos medicamentos biosimilares para que logre satisfacer demanda nacional y eventualmente exportar. Continuando con esta caracterización donde mencionamos empresas, en este caso Biotecfar, una empresa vinculada a la Universidad Central, tiene su origen en la Universidad Central de Venezuela, es parte de la Fundación Universidad Central de Venezuela, una empresa no lucrativa, una empresa pública no lucrativa, que también produce hemoderivados, unos hemoderivados muy particulares porque son hemoderivados heterólogos, es decir, hemoderivados que se producen en caballos sensibilizados con el veneno de serpientes o escorpiones, que por un proceso de fraccionamiento y purificación se obtienen antiveneno, o para mordeduras de serpiente o para picaduras de escorpión. De manera que Biotecfar es una empresa importante, está activa, tiene capacidad de abastecer la demanda nacional y tiene potencial comprobada de exportación de estos hemoderivados heterólogos o antiveneno. Otra empresa, no es una empresa, es un instituto de investigación adscrito al Ministerio de Salud. Si bien no está produciendo a escala industrial medicamentos biológicos, este centro de investigación tiene una amplia trayectoria y un acervo también en la producción de medicamentos biológicos, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento y prevención. En el Instituto de Biomedicina se producen antígenos con el tratamiento de hongos, de parásitos, se producen antígenos para la administración intradérmica, para el diagnóstico por hipersensibilidad celular de algunas patologías de micosis y parasitosis profunda, como leishmaniasis, como lepra, como histoplasmosis, como paracoccidioidomicosis. El Instituto de Biomedicina tiene capacidades para producir antígenos para diagnóstico. En el siglo pasado y a principios de este siglo tuvo la capacidad de producir vacunas de alguna manera innovadoras, vacunas convencionales con la inactivación de promastigotes de Leishmania o de la bacteria Mycobacterium lepre, la combinación de estas bacterias o de estos parásitos con la vacuna BCG, fueron capaces de producir el instituto vacunas para la inmunoterapia, y también fueron utilizadas en protocolos de investigación para la prevención. Aquí hay una capacidad instalada, hay un dominio tecnológico, una capacidad de innovación, una capacidad científica que tributa a un complejo industrial de salud de medicamentos biológicos en Venezuela. Ya mencionamos al Instituto de Estudios Avanzados, un instituto que es un brote por gemación del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, fundado a principios de la década de los 80. Es un instituto de investigación de biotecnología que produce tanto investigación básica como investigación aplicada. Tiene un área de salud. Aquí hay expectativas que puedan contribuir tanto con investigación básica como con aplicada. Para contribuir, podemos imaginarnos la producción de hibridomas o de clones para la producción de plataformas para la producción de medicamentos recombinantes. Estas serían las funciones que tienen los institutos o centros de investigaciones en un sistema de innovación vinculado a un sistema productivo para producir insumos para un sistema de salud. De manera que el Instituto de Estudios Avanzados IDEA puede ser un pilar fundamental para un complejo industrial de biotecnológico de salud en Venezuela.
Obviamente la nave insignia ponemos uno de los centros, digamos, el más conspicuo que está contribuyendo con lo que hemos llamado biotecnologías avanzadas, un centro de relativa reciente creación, que es el Centro de Terapia Regenerativa Egidio Romano, o la unidad de terapia celular, que está haciendo avance de investigación básica e investigación clínica en el uso de células madre, pero también están produciendo organoides. No hay duda que la nave insignia tiene en la unidad de terapia celular y un complejo industrial de salud, tiene un vector de impulso muy importante en el IBIC en general, y en la unidad de terapia celular y en la del Centro de Terapia Regenerativa, para la producción de biotecnología avanzada. Todavía la mayoría están en fase de ensayos clínicos. Hay que avanzar en los estudios clínicos de la consolidación de protocolos clínicos para el uso de células madre en diferentes entidades nosológicas, como la pseudoartrosis, en la reparación endodoncia, en el uso odontológico, en la reparación de córnea, de manera que tenemos en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y en la unidad de terapia celular, en el Centro de Terapia Regenerativa, un vector impulsor que nos debe orientar hacia el avance en investigación clínica, y también en los marcos regulatorios que debe orientar la investigación y el uso masivo de productos de biotecnología avanzada. Bueno, con este recuento nosotros podemos ver que tenemos oportunidades de articular y coordinar y darle dirección a la producción de estos diferentes centros que hemos dicho, que tenemos un plan de la nación, el Plan Nacional de las 7 Transformaciones, donde este proyecto de un complejo industrial tributa a la transformación económica, tributa a la soberanía, tributa a la independencia, tributa a la ciencia y tecnología como un vector transformador de las sociedades, de manera que un complejo industrial de salud tiene estas instituciones y tiene un marco que inspira de políticas públicas al Plan Nacional de las 7T. Tenemos unas leyes económicas que también deben facilitar, deben promover no la importación, sino la producción nacional, no solo la importación, que es necesaria para garantizar la seguridad farmacéutica, sino la producción nacional, la producción soberana, para orientarnos a lo que hemos denominado soberanía farmacéutica. Tener una vicepresidencia que reúna los sectores de salud, ciencia y tecnología, y ambiente o ecosocialismo, también es una virtud o es una oportunidad para hacer propuestas para un complejo industrial de salud en el país. Lo que tributan los consejos científicos estadales y nacionales en la articulación de planes y proyectos es una oportunidad para un complejo industrial de salud. También tenemos como oportunidad y como desafío la consolidación de una autoridad regulatoria nacional, llevarnos a un nivel de certificación como de autoridad reguladora reconocida, no solo en el país, que ya lo es el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, la Junta Revisora de Productos Farmacéuticos, sino que esta instancia reguladora sea también referencia para los países de la región. Tenemos la oportunidad de el diseño de programas nacionales de formación, tanto planes de formación básica como avanzada en farmacia, en bioanálisis, en biotecnología, que tributen con talento humano, necesario componente de las políticas de salud y de planes para el Sistema Nacional de Salud y para el Complejo Industrial de Salud. De manera que la consolidación de un programa de biotecnología farmacéutica en un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación es una oportunidad hoy en Venezuela. Tenemos desafíos. Uno es superar la discontinuidad política administrativa que compromete la visión de largo plazo. El desafío también son diseñar y ejecutar y evaluar políticas
a largo plazo y de ciclo cerrado, desde la investigación básica hacia la exportación, hacia el uso masivo y a la exportación. Esos diseños completos de toda la cadena, todos los eslabones, no solamente de la cadena de producción industrial, sino el engranaje desde la investigación básica aplicada, el escalamiento, producción industrial a la comercialización y exportación, es lo que hemos denominado una producción a ciclo cerrado, y esto es un desafío para ejecutar y evaluar políticas en este sentido. Nuestro principal problema hoy en día es superar el bloqueo financiero y económico y comercial al que estamos siendo sometidos, que estamos superando en estas condiciones de asedio imperial y de bloqueo económico. Hemos progresivamente, no solamente el factor psicológico, sino también desde el punto de vista material, hemos dado pasos en alimentación y ahora lo queremos dar en forma importante en la industria farmacéutica, sobre todo en el sector de biológico, que ya lo está haciendo en el sector de producción farmacéutica nacional, de elaboraciones farmacéuticas. Bueno, superar el bloqueo financiero, económico y comercial es un desafío. Tenemos que superar la fragmentación entre los diferentes niveles y sectores de gobierno, esto de ejecutar políticas de Estado en los diferentes niveles y sectores de gobierno, la integración de un sistema nacional de innovación combinado al ciclo de producción es necesario. Tenemos que acercar e integrar universidades, institutos, centros de investigación, innovación y desarrollo a las empresas productoras, sean estas públicas o privadas. Aquí nos hemos centrado en la empresa pública porque la totalidad de las capacidades productivas de medicamentos biológicos en Venezuela están en el sector público, de manera que este desafío tiene en sí también una fortaleza, que es que la capacidad productiva de biológicos en Venezuela está en el sector público, y tenemos también como desafío, como ya mencioné, consolidar una autoridad regulatoria nacional que promueva la producción nacional de medicamentos biológicos. Entramos así a la tercera y última parte de esta presentación, que son propuestas que se hacen desde y para el Estado. Unas propuestas como políticas públicas, desde y para el Estado. Esta propuesta tiene como misión la consolidación de un complejo industrial en Venezuela y que se echa a andar un programa nacional con énfasis en medicamentos primeramente naturales, pero sobre todo en medicamentos biológicos, hemoderivados, vacunas, recombinantes biosimilares, que hemos llamado estos medicamentos recombinantes o bioterapéuticos de primera generación. Pero ¿cuál es la visión? Ya hemos dicho las capacidades que tenemos instaladas y la capacidad de producción científica. Tenemos que pensar también en lo que estamos haciendo y en lo que vamos a hacer, y en la aplicación de la biotecnología avanzada, de la terapia celular, genética y tisular, y esa es la visión de progresión de un complejo industrial de salud con un plan nacional de biotecnología para el país. La propuesta primeramente es identificar y consolidar, potenciar un complejo industrial de salud en Venezuela con énfasis en medicamentos naturales inicialmente y medicamentos biológicos, sobre todo vacunas, hemoderivados, donde tenemos capacidades productivas, tanto autólogos como heterólogos, la producción de proteínas de interés humano como albúminas, inmunoglobulinas, y las heterólogas como los antivenenos, la producción de fármacos recombinantes biosimilares. No aspiramos en este momento, sí lo podemos hacer con buena inversión en ciencia básica, pero la capacidad que tenemos de imitar y mejorar productos innovadores en recombinantes biosimilares para así fortalecer las capacidades de innovación y de escalamiento en las técnicas de biotecnología avanzada. Un segundo componente de esta propuesta es posicionar dentro de un plan de ciencia y tecnología, primeramente, áreas y programas de biotecnología para aprovechar y fortalecer el dominio tecnológico, este saber hacer, las competencias científico-técnicas de producción que existen ya en las industrias nacionales, en los institutos, en los centros de investigación que tienen capacidades instaladas y conocidas en el sector público del país. Ahora, este plan no debe ser solo ciencia y tecnología, hay que posicionar un plan en el también de salud
un área de biotecnología, hay que posicionar dentro de un plan de educación universitaria el áreas y programas de biotecnología, y hay que posicionar dentro de un plan industrial áreas y programas de biotecnología para que sea una política de Estado y de largo aliento con todos los niveles y sectores de gobierno. En lo inmediato, nosotros podemos identificar medicamentos biológicos cuya producción cuenta ya con capacidad instalada en términos de infraestructura, equipos, que hay talento, que la captación y la retención de talento, los menciono también como un desafío, pero hay talento y en lo inmediato lo podemos utilizar, hay insumos, hay base tecnológica, hay una regulación sanitaria, el Instituto Nacional de Higiene tiene experiencia sanitaria con la regulación de medicamentos biológicos, y activar otros sobre la base de requerimientos en base a menor inversión o adecuación de instalaciones. En lo inmediato, fortalecer la capacidad productiva de las empresas públicas del Estado que están en actividad. En lo inmediato hay que identificar aquellos medicamentos biológicos en los que tendríamos que invertir en recursos humanos, en infraestructura, pero que se podían producir a corto y mediano plazo sobre la base de una articulación de diversos actores del sistema, e inclusive con cooperación nacional e internacional con el subsector público y el sector privado. Nosotros podemos establecer un registro de laboratorios de producción, incluyendo como espacios productivos también aquellos que he mencionado de las universidades, los institutos, los centros de investigación, un registro que nos dé datos sobre la situación de funcionamiento, sobre su capacidad instalada y condiciones de regulación y las funciones de regulación que tiene el ente rector o la autoridad reguladora en estos establecimientos con capacidades productivas identificadas. La propuesta también es preservar y fortalecer este dominio tecnológico. La captación y retención de talento humano es esencial para Venezuela en estos momentos de tanta dificultad política y económica. Las competencias científico-técnicas, el talento vinculado a la producción en las industrias nacionales que tienen capacidades conocidas. Ese dominio tecnológico tiene que ser consolidado, sostenido, promovido, así como tiene que ser promovido el desarrollo de unidades de producción que estén vinculadas al ciclo de innovación. Este acercamiento de los centros de investigación e institutos de investigación de universidades con las unidades de producción es esencial. Y en las empresas públicas hay que fortalecer las capacidades de gestión, hay que fortalecer las capacidades en la gestión con visión a futuro de estas empresas productoras. La propuesta es desde lo público, aumentar capacidades técnicas y políticas también para la negociación con el sector privado, tanto nacional como internacional, para resolver problemas de financiamiento, para garantizar cooperación, bien sea cooperación internacional bilateral o en organismos multilaterales. Esto nos da experiencia también para madurar planes de inversión, planes de negocio, estudios técnicos y financieros y términos y condiciones para el financiamiento público-privado, tanto a nivel nacional como para nivel internacional. La propuesta también tiene que identificar capacidades y necesidades estadales para la producción de materia prima, principios activos que son requeridos para la manufactura, fabricación de estos medicamentos biológicos, que se prioricen los medicamentos básicos y esenciales y vacunas en el país. La propuesta pretende garantizar la producción de materiales también para el envasado y comercialización de medicamentos y productos biológicos generados en las unidades de producción y en el complejo industrial. Es un encadenamiento de procesos productivos, no solamente los ingredientes farmacéuticos activos, las materias primas, el material de envase en vidrio, los tapones, las competencias para mantener los capitales, es decir, las capacidades productivas, requiere de una inversión importante para garantizar toda la cadena de proceso productivo. Consolidar el centro de productos naturales,
tenemos empresas privadas que ya producen medicamentos o productos naturales. Tenemos que consolidar el SIGMETA que mencioné en Amazonas para la formación y la investigación en productos naturales para la salud. También nos propondríamos crear plantas nuevas de producción para aquellas líneas con las cuales no se cuenten actualmente, pero que requieran inversiones históricas por parte del Estado, para lo cual se requeriría alianzas con el sector privado, tanto nacional como internacional. En fin, fundamentándonos en el esquema que escogimos de la CEPAL en ese texto del 2007, nosotros proponemos un programa nacional de biotecnología que persiga una estrategia nacional que sea primeramente de sustitución de importaciones, que responda a las necesidades del sistema de salud, tanto de su subsector público como el subsector privado. La capacidad de producir hemoderivados autólogos como la albúmina y la inmunoglobulina, así como los hemoderivados heterólogos, los antivenenos, pueden cubrir la demanda situada nacional y hay capacidad de exportación. Tiene que ser parte de una estrategia nacional, así como producir vacunas y los biosimilares por imitación, biosimilares que hemos llamado de primera generación, como es el caso del filgastrin, como es el caso de los interferones, del factor 8 de coagulación. Tenemos que darle importancia a la biotecnología con un programa nacional, un programa de soberanía sanitaria y seguridad farmacéutica, como parte de un plan nacional de ciencia y tecnología, que incluya medicamentos naturales, que priorice los biológicos, que incluya biológicos convencionales como vacunas y hemoderivados, que ya hemos mencionado, así como que incluya la producción de medicamentos naturales, sobre todo insistimos en biotecnológicos con acento en los biosimilares de primera generación. ¿Cuál debería ser la trayectoria de este plan? Recostarnos primero o dedicarnos primero a la producción de hemoderivados, a garantizar el autoabastecimiento, sustituir importaciones, exportar progresivamente hemoderivados, producir vacunas y biosimilares de primera generación, ya los hemos mencionado, producir medicamentos naturales. Nosotros tenemos el grado de integración, hay que incrementarlo progresivamente, acercar a través de políticas de educación universitaria, desde ciencia y tecnología, desde salud, desde industria, acercar las actividades de I+D o de integración y desarrollo en la manufactura de medicamentos, en las empresas que sean seleccionadas para promover este programa nacional. Inicialmente se propone como vehículo inicial o como sector de iniciación seleccionar Quimbiotec, Espromer Bio, Biotecfar, fortalecer la producción de medicamentos naturales en el SIGMETA, entre otros. Esto se combinaría con un fortalecimiento de nuestra normativa, leyes, normas, guías, que no solamente controlen, regulen la importación, sino que velen por la calidad, la seguridad y eficacia de medicamentos naturales, biológicos y biotecnológicos producidos en el país. Marcos normativos o guías abreviadas deben ser hechos también para favorecer la investigación y el uso de las biotecnologías avanzadas a las que hemos referido. Las modalidades de financiamiento, nosotros ubicamos una política pública, primeramente debe ser con fondos públicos a través de nuestros fondos nacionales de ciencia y tecnología y de los fondos de desarrollo nacional. Y hay que tener estrategia para la captación de financiamiento desde el sector privado, tanto nacional como internacional. Esto es básicamente una propuesta con estas dimensiones, con estos componentes. Si la podríamos resumir y simplificar, diríamos que se podría resumir a que hay que identificar, consolidar y fortalecer un complejo industrial de salud con énfasis en hemoderivados autólogos y heterólogos, en vacunas y fármacos recombinantes biosimilares. Vemos una inmensa oportunidad de fortalecer Espromet Bio, Quimbiotec y Biotecfar y sumar a esto a las unidades de producción de menor escala y vincular a los institutos y centros, universidades, facultades, donde quiera que haya competencias de ciencia, tecnología e innovación. Finalizamos diciendo que debemos superar la fragmentación entre los niveles y sectores de gobierno y sectores de la política social, como ciencia y tecnología, industria, salud, comercio, educación universitaria,
para la articulación consistente de una política soberana, nacionalista e industrial, con una política de salud fundada en la dinámica de la innovación y desarrollo y en la inclusión social. A quienes nos han acompañado hasta este momento le damos las gracias, pedimos que se activen con sus comentarios, sea el momento en que ustedes oigan esta conferencia. Agradeceríamos mucho los comentarios, críticas, sugerencias para mejorar la calidad de nuestras conferencias y nutrir el debate que en cuanto a la conformación de un complejo industrial de salud y un plan nacional de biotecnología para la Venezuela soberana. Muchas gracias.